Les bendiga a todos, hermanos. Estamos comenzando otro libro nuevo en el día de hoy, el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, capítulo hasta el capítulo 3 de 17, titulada la lección Una voz misteriosa. Hay mucho que hablar, mucha información, así que vamos a meternos aquí de lleno. Amado Dios, gracias, Padre, por que continuamos, Señor, con esa hambre y con ese deseo, Padre, de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos seguir, Padre, con deseo, con hambre, Padre, con valentía, estudiando tu palabra para la gloria y la honra tuya. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, mucha información. Vamos aquí rapidito. Primera de Samuel. El propósito fue narrar la vida de Samuel, el último juez de Israel, y el reinado y ocaso de Saúl, el primer rey, y la elección y preparación de David, el más grande rey de Israel. Así que vamos a ver mucha de esa información acá. También el autor posiblemente fue Samuel, pero además incluye escritos de los profetas Natán y Gad, como dice Primera de Crónicas 29:29. En el marco histórico podemos ver que el libro comienza en los días de los jueces y se describe la transición de Israel de una teocracia, dirigido por Dios a una monarquía dirigido por un rey. Así que había una teocracia anteriormente. Teocracia era que la nación era dirigida por Dios y luego monarquía. En los tiempos de lo que es la monarquía es cuando una nación era dirigida por un rey. Así que tenemos que entender, hermanos, que imaginémonos la nación, ¿verdad? Como un mapa así dividido, y ese mapa dividido, aquí está Israel, y ellos miran hacia arriba, aquí hay, entonces, cuando miran para arriba, aquí hay un rey, 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 hay rey en todos lugares, menos en Israel, por la teocracia. Entonces, podemos ver acá también, versículo clave, lo puedo leer luego, se encuentra en Primera de Samuel 8, 7 y 9. Las personas claves de este capítulo, de este libro, perdón, son Elí, Ana, Samuel, Saúl, Jonatán y David. Los temas principales, vemos acá, se habla del rey, control de Dios, el liderazgo y la obediencia y también la fidelidad de Dios. Si usted quiere anotar por ahí la manera que está desglosado el libro entero, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 vemos a Elí y a Samuel. El capítulo 8, versículo 1 hasta el 15, 35 vemos a Samuel y a Saúl. Y del 16:1 al 31:13 vemos a Saúl y a David. Así que usted va a ver un poquito de todo. ¿Ok? Eh, Le voy a decir algunas otras cositas también para si acaso se motiva, ¿verdad?, en meterse a estudiar este libro. En este libro vamos a ver el nacimiento y la niñez de Samuel, la guerra contra los filisteos. Vamos a ver también cuando Saúl es coronado rey de Israel, cuando Dios rechaza también a Saúl por su desobediencia. Vamos a ver también que Samuel unge a David, que vamos a ver aquí también en este libro la historia de David y Goliat, la amistad de David y Jonatán también. También vamos a ver que Saúl persigue a David y vamos a ver la derrota también y la muerte de Saúl. Así que son todas las cosas que nos esperan así mismo en este libro. Bien. Eh, Le voy a mencionar esto, como les dije, hermano, mucha información. Literalmente debería tener un lápiz porque no le voy a dar todos los detalles, ¿verdad? Pero sí le voy a dar, aunque sea los temas, para que usted los pueda escribir luego si los quiere investigar. Lugares claves en el libro de Primera de Samuel. Tenemos un lugar llamado Ramá, Silo, Kiriat Jearim, Mispa, Gilgal, el valle de Ela, el desierto, Gat, Ciclac, el monte Gilboa. ¿Ok? Y vamos entonces a entrar de lleno rapidito aquí a lo que es el Primera de Samuel. Así que este libro comienza en los días cuando los jueces aún gobernaban en Israel, posiblemente los años finales de la vida de Sansón. Samuel fue el último juez de Israel y el primer sacerdote y profeta que vivió durante la época de un rey. Así que él fue, vamos a decir, esa persona que fue como transitiva, ¿verdad? Entre los jueces a lo que fue entonces el rey. Fue el mejor ejemplo de lo que debe de ser un buen juez al gobernar al pueblo por medio de la palabra de Dios, sino por sus propios impulsos, ¿verdad? Podemos ver que muchas veces cuando los líderes llegan, eh,
están casados y muchas veces en las relaciones, ¿verdad? Las decisiones, quizás toman decisiones que no son conducivas a honrar a Dios. También vemos acá que hubieron muchos líderes, hermanos, que tuvieron más de una esposa. Antes de criticar, porque muchas veces dicen, pero ¿y cómo es eso que más de una esposa? Entendamos el tiempo, hermanos. En aquel tiempo eso era algo comúnmente, culturalmente aceptado y socialmente aceptado. Y uno de los reglamentos era que para que se pudiera tener más de una esposa, la persona tenía que poder financieramente, ¿verdad? Sostener, suplir las necesidades de esta familia. Podemos ver personas como Abraham, Jacob y David. Esto no era una intención, esta no fue la intención original de Dios necesariamente para el matrimonio, ¿verdad? Ya que en Génesis 2:24 se establece que iba a ser solamente entre dos personas. Y podemos preguntarse, ¿por qué es que existió la poligamia en el pueblo de Dios? Pues primero que nada fue para producir más prole, ¿verdad? Para ayudar más al trabajo del hombre y para asegurar la continuidad de la línea del hombre. Hermanos, había que entender que literalmente hasta en esos momentos también otra cosa que era practicada y que no necesariamente causaba enfermedad, ¿verdad? Ni nada, era que se casaban las personas entre su propia familia. ¿Para qué? Para no perder, ¿verdad? Financieramente el ingreso y la bendición financiera que habían tenido en sus propias vidas. Hijos numerosos era un símbolo de posición social y también el trabajo del hombre era importante porque esto también traía riquezas. Otro punto por la cual pasó lo que es la poligamia es el hecho de que en sociedades donde muchos jóvenes morían en batalla, la poligamia fue aceptada como una forma de sostener a las mujeres que de otra manera hubieran quedado solteras y probablemente desamparadas, como estuvimos estudiando sobre lo que fue la historia de Ruth. De todas maneras, la poligamia a menudo causaba serios problemas familiares, como lo vemos en la historia de Ana y Penina, que estaremos viendo eso. El tabernáculo de reunión, hermanos, ¿verdad? Que lo habíamos estudiado anteriormente, estaba ubicado en Silo, y Silo es el centro religioso de la nación, como dice Josué 18:1, anótelo por ahí. Y 3 veces al año todos los hombres israelitas debían asistir a una fiesta religiosa que se celebraba en el tabernáculo, que era la Pascua con la fiesta de los panes sin levaduras, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas, que se encuentra en Deuteronomio 16:16, que las habíamos mencionado anteriormente. El Cana hacía este peregrinaje con regularidad para cumplir con los mandatos de Dios, para las regulaciones concernientes a la peregrinación también, y para más acerca del tabernáculo, como podemos ver en Éxodo 23:14-17 y Éxodo 40, versículo 34 también. Ana no había podido concebir hijos. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, escuche esto, hermano, bien importante entender esto en comparación a cómo es en el día de hoy. Una mujer estéril era considerada como una mujer fracasada. Una de las cosas peores que una mujer podía hacer era no dar a luz. Pero mire qué cosa, yo acabo de decir, qué cosa rara, porque no es como menester que una mujer, pues yo voy a dar a luz y ya da luz, no es así, es un proceso y hay mujeres, hermanos, que sufren de condiciones, ¿verdad? Que le cohíben que pueda tener hijos, pero así era mirada a la mujer que no daba hijos. Entonces su esterilidad era una vergüenza social para su esposo. Los hijos eran una parte muy importante de la estructura económica de la sociedad y era una fuente de trabajo para su familia. Y su deber era cuidar a sus padres en su vejez. Si su esposa no podía tener hijos, a menudo, hermanos, era obligada por las costumbres del antiguo Medio Oriente a entregar a una de sus siervas a su esposo para que entonces el esposo pudiera tener hijos por ella y esos hijos prácticamente vendrían a ser pasados como casi adoptados en un aspecto a ser los hijos de esta persona. Aunque el Cana pudo haber dejado a Ana, ya que escuche esto, hermano, mire, para que entienda la gravedad, un esposo tenía la habilidad de divorciarse de su mujer si la mujer era estéril. Usted puede tener todas las opiniones que usted quiera, hermano, pero así era. Esa era la práctica. El Cana permaneció dedicado a ella amorosamente a pesar de la crítica social y de los derechos que le daba la ley. Por parte de los planes de Dios, Ana era el retraso de sus años de fertilidad. Y mientras que Penina y Elcana miraban las circunstancias externas de Ana, Dios seguía adelante con su plan.
Imagínense, hermano, que ellos están quizás luchando para alcanzar quizás un entendimiento de lo que está sucediendo, pero al ayudar a aquellos que están luchando, hermanos, nosotros tenemos la habilidad de contribuir a que permanezcan firmes en la fe con nuestras palabras, con nuestro comportamiento y con lo que compartimos con ellos, ¿verdad? Ana sabía que su esposo la amaba, pero ni siquiera el ánimo que él trataba de darle la consolaba. No podía dejar de escuchar las burlas de Penina y permitía que sus palabras erosionaran su autoestima. Aunque no podemos evitar de otros que otros nos critiquen, hermano, injustamente, sí podemos decidir cómo vamos a reaccionar en base a las palabras que nos digan y nos compartan, aunque nos hieran. En vez de enfrascarnos dentro de nuestros problemas, podemos disfrutar de las relaciones afectuosas que Dios nos ha traído en nuestras vidas. Y al hacerlo, hermano, vamos a poder así mismo traer autocompasión, ¿verdad? Hacia otros y también traer esperanza. Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada y amargada. No podía tener hijos. Compartía a su esposo con una mujer que lo ridiculizaba, que era Penina, y su esposo amoroso no podía resolver su problema, como dice el versículo 8 del capítulo 1. Incluso el sumo sacerdote interpretó mal sus motivos, pero en lugar de vengarse o de perder la esperanza, Ana oró. Llevó su problema a Dios con sinceridad. Ella fue al templo, ella presentó su problema delante de Dios, dándole la oportunidad a Dios para que Dios interviniera. También, hermanos, tenemos que tener cuidado de lo que promete en oración, porque Dios aceptará su promesa. Ana deseaba un hijo tan desesperantemente que estuvo dispuesta a hacer un trato con Dios. Mire lo que le dice. Y Dios aceptó el trato. Y el hecho de que ella cumplió con su parte, a pesar de haber sido muy doloroso, dice mucho a su favor. Versículo 27 y 28 del capítulo 1. Ella le dijo prácticamente que si Dios le daba la bendición de dar a luz a un hijo, que ella lo llevaría al templo. Mire, hermano, no tiene hijos, ahora tiene hijos y cuando tenga el hijo, lo va a llevar a servir al templo. Mire qué cosa. Pero era su hijo, ¿verdad? Era su bendición. Así que gloria a Dios por esto. Entonces, vemos acá también que ella había estado desalentada, ¿verdad? Que había enfermado físicamente, no había podido comer y ahora regresa a la casa sana y feliz, y el cambio de su actitud puede ser atribuido a tres factores, no sabemos exactamente, pero podría ser que ella dio una oración sincera, también el aliento quizás que recibió de parte de Elí, o su resolución a dejar su problema con Dios en el versículo 18. Y nosotros, hermanos, podemos aprender de esto que el antídoto, ¿verdad? Para cambiar la situación, muchas veces no la podemos cambiar con nuestras manos, con nuestras acciones, hermanos, pero sí que sabe que podemos cambiar nuestra percepción. Cuando le permitimos a Dios que Él intervenga, podemos ver la mano de Dios manifestándose grandemente. Así que para cumplir su promesa, Ana renunció a lo que más quería, a su hijo, y lo presentó a Elí para que sirviera en la casa de Dios. Al dedicar a su único hijo, estaba dedicando su vida entera y su futuro a él, ya que la vida de Samuel era de Dios y Ana realmente no estaba renunciando a él, más bien se lo estaba regresando a Dios, quien se lo había dado a ella en primer lugar. Y muchas veces, hermanos, nos miramos a veces a la familia así, ¿verdad? Y a veces no miramos ni el mismo dinero así. Y yo te voy a dar, Dios, de esto es lo que te voy a dar. Pero hermano, todas las bendiciones que tenemos vienen de Dios. Sea dinero, sea familia, sea algo material, todo viene de Dios. Así que probablemente Samuel puede haber tenido quizás como unos 3 años, que era la edad donde se acostumbraba a destetar a los niños, cuando su madre lo dejó en el tabernáculo. Al decir, lo dedico también a Jehová. Ana estaba declarando que entregaba a Samuel a Dios para un servicio de por vida. Por supuesto que ella no se olvidó de su hijo, ¿verdad? Lo visitaba con regularidad y cada año le llevaba una túnica igual a la de Elí, como dice el versículo 19 del capítulo 2. Y en los años posteriores también Samuel vivió en Ramá, el pueblo natal de sus padres, así que pues la relación estaba ahí. Ana alabó a Dios por la respuesta a su oración por su hijo, ¿verdad? Y podemos ver el tema de su oración poética fue confianza de la sabiduría también de Dios. Ana alaba a Dios por ser una roca firme, ¿verdad? Fuerte e inmutable.
Y tenemos, hermanos, que mirar a Dios así en nuestra vida, entender que aunque todo lo que nos rodea se esté moviendo, aunque se vea como que nada tiene control, hermanos, Dios por delante, Él se encarga de todo. Punto. Por la forma de pensar de Ana, dice estas palabras, no hay duda que se refiere a la arrogancia y los regaños de Penina. Sin embargo, Ana no tenía que pagarle con la misma moneda, ya que ella sabía que Dios lo sabe todo y que Dios juzga al pecado y al orgullo. Sabiamente, Ana dejó eso en el juicio de las manos de Dios. Vamos a resistir la tentación, hermanos, de tomar la venganza en nuestras propias manos o de actuar para hacerle daño a la gente, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con eso. Y entendemos que vivimos en un mundo donde la amenaza de un holocausto nuclear siempre está presente, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué hacer lo que hizo Ana. Ana vio a Dios como una roca, como uno que ve lo que hacemos, ¿verdad? También que Dios está mirando desde los cielos y también como un soberano sobre todos los asuntos. También lo vio como el juez supremo que administra la justicia perfecta. Algunas cositas de Ana, hermanos, puntos fuertes y logros. Ella fue la madre de Samuel, el más grande juez de Israel. Fue una mujer ferviente, creyente, eficaz en la oración. Ella también estaba dispuesta a cumplir un muy costoso compromiso. Debilidades y errores. Luchó con su autoestima porque no podía tener hijos, ¿verdad? Antes de haber dado a luz, con su autoestima como que subía y bajaba. Lecciones de su vida. Dios escucha y contesta las oraciones. Nuestros hijos son regalos de Dios y también el hecho de que Dios está preocupado por el oprimido y el afligido. Datos generales, pues la historia toma lugar en Efraín. Ocupación, ella era ama de casa. Los familiares, el esposo se llama Elcana. El hijo fue Samuel. Y más tarde, hermanos, otros 3 y 2 hijas. Tuvo 3 hijos y 2 hijas también más tarde. Y los contemporáneos, pues fueron Elí, el sacerdote. Podemos ver aquí, hermanos, que Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y en ese rol, las responsabilidades de Samuel debieron haber incluido abrir las mañanas las puertas del tabernáculo, limpiar el mobiliario y barrer los pisos. Cuando creció, debía haber ayudado a Elí también a ofrecer sacrificios. Y el hecho de que usara un efod de lino, una vestidura usada por los sacerdotes, significaba que era un aprendiz, estaba aprendiendo, ¿verdad? De lo que era como ser sacerdote. Y debido a que Samuel era el ayudante de Elí, también era ayudante de Dios. Mire esto. Entonces, cuando uno sirve a otros, pues también tenemos que entender, hermanos, que al servirle a otros es una manera de nosotros también no servirle solo a la persona, sino de servirle también a sí mismo a Dios. La ley estipulaba que todas las necesidades de los levitas fueran satisfechas por medio de los diezmos del pueblo. Eso es una cosa que a veces la gente no confunde. ¿Cuál es la diferencia entre diezmos y las ofrendas? Pues mire, hermano, rapidito, tomo un momentito rapidito. Los diezmos, hermanos, se utilizaban para que literalmente pudiera continuar, ¿verdad? Operando lo que era el templo, las cosas que se habían que necesitaban comprarse para que pudieran comer también los que estaban trabajando, ¿verdad? Sirviendo, los líderes, los sacerdotes. Y pues la ofrenda era ya algo, vamos a decir, adicional. Por eso se dice que Dios bendice el dador alegre, lo que salga del corazón, ¿verdad? En ese caso no era el diezmo, que se refiere a la décima parte. Pero un tema un poquito extenso en cuanto a eso, hablaremos en otro momento sobre eso. Eh, una cosa, hermanos, que los hijos de Eli se aprovecharon de su posición para satisfacer su lujuria de poder, de posesiones y de control. Su desprecio y arrogancia hacia el pueblo y el culto socavaron la integridad de todo el sacerdocio. Elí sabía que sus hijos eran malos, pero hizo muy poco para corregirlos. Ahora aprendemos algo, hermano, negativo, ¿verdad? Que no debemos de hacer. O detenerlos, incluso cuando la integridad del santuario de Dios se veía amenazada. Como sacerdote, Elí debió haber ejecutado a sus hijos en base a lo que dice Números 15, 22 al 31. Léase eso, hermanos. Léase eso porque hay una razón en base a ciertas cosas que hicieron los hijos que no era nada más un castigo, un golpe. No eso, hermanos. Tenían que haber sido ejecutados. Así que Números 15, 22 al 31.
Como era de esperar, Elí no quiso enfrentar esa situación. Y al ignorar sus acciones egoístas, Elí permitió que sus hijos arruinaran sus vidas y las de muchos otros. Y hay momentos, hermanos, que nosotros también tenemos que tomar nuestra responsabilidad en nuestras vidas de las situaciones que están pasando y a veces huimos de ellas en vez de confrontarlas. Tengamos cuidado con eso. ¿Y qué era lo que estaban haciendo mal los hijos de Elí? Ellos estaban tomando partes del sacrificio antes de que fueran ofrecidos a Dios en el altar. Así que había sido esto destinado para Dios y ellos estaban tomando partes del sacrificio antes de que fuera sacrificado. Además, estaban comiendo carne antes de que se quemara la grosura, estaban comiéndola con la grasa, que usted luego, si se pone a leer en la ley, sabe que eso, ya lo habíamos discutido, no era permitido. Esto iba en contra de la ley de Dios, como dice Levítico 3, del 3 al 5. Y en efecto, los hijos de Elí estaban tratando con desprecio las ofrendas de Dios. Y las ofrendas se ofrecían para expresar a Dios honor y respeto, y se buscaba el perdón por los pecados. Pero los hijos de Elí estaban pecando mientras estaban haciendo las ofrendas, demostrando a Dios una irreverencia con un descaro, podríamos decir, como dice el capítulo 2, 22. Y como si esos pecados no fueran suficientes, hermanos, se acostaban con las mujeres que servían también allí. Así que usted imagíneselo, ellos lo hacían. Los hijos de Elí actualmente eran personas que tratan la fe que otros tienen en Dios y sus ofrendas con desprecio. Dios juzga severamente, ¿verdad? Las personas que se descarrían de su camino. Así que Samuel usaba un efod de lino. ¿Qué es un efod? Me han escuchado usar la palabra efod. Voy a ver si luego le puedo traer uno para mostrarle, ¿verdad? Un efod, como podemos ver, era un chaleco que no tenía mangas, hecho de lino puro que usaban los sacerdotes. El efod del sumo sacerdote tenía un significado especial. Estaba bordado con una variedad de colores brillantes y unido a él estaba el pectoral. Aquí está la parte que hemos mencionado anteriormente, el pectoral. Una pieza parecida, casi como un babero de niños, ¿verdad? Pero mucho más grande porque era para un adulto, con hombreras bordadas en oro. Y aquí en ese pectoral, pues habían 12 piedras unidas al pectoral. ¿Qué representaban las 12 piedras? Las 12 tribus de Israel. Unido al efod había un saquito que contenía el urín y el tumín. ¿Okay? Dos pequeños objetos que se usaban para determinar la voluntad de Dios en ciertos asuntos nacionales. Dios honró los deseos de la fiel Ana y nunca más volvimos a saber de Penina ni de sus hijos, pero Samuel fue utilizado poderosamente por Dios, ¿verdad? Podemos ver que los hijos de Elí sabían lo que debían hacer, pero continuaron desobedeciendo a Dios. Y hermanos, aunque Dios es amoroso, misericordioso, piedoso, hermanos, llega un momento que, ¿verdad? Lo poquito agrada y lo mucho enfada, como dice ese dicho en español. Eli tuvo muchos problemas al tratar de criar a sus hijos. Cuando se dio cuenta de su maldad, aparentemente no aplicó ninguna acción disciplinaria fuerte a sus hijos. Y entendemos, hermanos, que la palabra nos instruye a nosotros como padres a que guiemos a nuestros niños por el camino correcto, no que les dejemos hacer lo que ellos quieran o darle, ¿verdad? Tenemos nuestras responsabilidades con Dios también como padres. Hay unas predicciones, hermanos, que son establecidas. Y bueno, le quiero decir esto para que mediten esto. Elí fue culpable por honrar a Dios, a sus hijos por encima de Dios, permitiéndole que ellos continuaran pecando. Escucha esta pregunta, bien importante. ¿Hay algo en la vida de usted o en mi vida, en su familia o en su trabajo, que usted sigue permitiendo que suceda, aunque usted sabe que está mal? ¿O que yo permito que suceda, aunque yo sé que está mal? Si es así, nosotros podemos ser tan culpables como lo fue a sí mismo Elí. Y luego una predicción, hermanos, de una profecía en Primera de Reyes 2, 26 al 27, cuando Salomón quitó a Abiatar de su posición. Luego el capítulo 2, 35, vemos que dice, mi ungido se refiere al rey. ¿Okay? Mi ungido se refiere aquí mismo al rey. Cuando el versículo 3, del 1 al 5, vemos cuando Dios llama a sí mismo a Samuel. Hermano, léalo directamente de la Biblia, es bien bonito la manera que sucede.
Aunque Dios había hablado directamente y audiblemente con Moisés y Josué, era rara la vez que lo hizo durante los 3 siglos gobernados por los jueces. En los tiempos de Eli no hubo profetas que dieran a Israel mensajes de parte de Dios. ¿Por qué? Entendamos, hermanos, que la actitud de los hijos de Eli o se negaban a escuchar a Dios o permitían que la ambición se interpusiera entre ellos y cualquier comunicación con Dios. Eran ellos los que tenían esa responsabilidad, hermanos, y mire con la mentalidad que estaban viviendo su vida. Pues obviamente no, no pasa. Escuchar y responder es vital en una relación con Dios, aunque Dios no siempre usa el sonido de una voz humana, nos habla con igual claridad por medio de su palabra para recibir sus mensajes. Podemos ver que el arca de Dios estaba guardada en un lugar santísimo, la parte más íntima del tabernáculo, a donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Hermano, escuche, una vez al año entraba el sumo sacerdote ahí adentro. Frente al lugar altísimo estaba el lugar santo, un pequeño cuarto donde se guardaba el otro mobiliario y el mobiliario sagrado del tabernáculo, que ahí estaba el altar de incienso, la mesa del pan de la proposición y el candelabro. Si se acuerdan cuando estudiamos esto, en ese video les mostré el video, ¿verdad? Y en el video pudieron ver todas estas cosas. Y exactamente fuera del lugar santo había un patio con cuartos pequeños donde se debían permanecer los sacerdotes. Y probablemente Samuel dormía ahí con los otros que había en el patio, en los cuartos pequeños. Uno esperaría como algo natural, hermanos, que Dios hubiera dado un mensaje audible al sacerdote, Elí, y no al niño. Pero en este caso vemos, hermanos, que Dios le da el mensaje al niño. Elí era el de mayor posición, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque Samuel estaba aprendiendo de él. Elí había pasado su vida al servicio de Dios. Su responsabilidad era supervisar toda la adoración en Israel. Pero al dedicarse a esta misión, descuidó las responsabilidades de su propia casa. Tengamos cuidado, hermanos, que no permitamos que lo que nos rodea a nosotros, la manera que nosotros lo que permitimos, lo que no permitimos. Hay personas, mire, hermanos, que tienen un buen corazón, que están dispuestos a honrar a Dios de la mejor manera, pero lo que permiten que pase dentro de su casa va totalmente en contra de Dios. Tengan cuidado, hermanos, que nuestro hogar, nuestra casa debe de ser puerta hacia el cielo. No debemos de darle cabida, ¿verdad? De abrirle la puerta al pecado de nuestras vidas. Y uno puede decir, no, pero en mi casa nosotros honramos a Dios. Pero hermano, ¿quién vive en su casa? ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué permite usted que pase en su casa? ¿Quiénes entran a su casa? ¿Qué están haciendo cuando están en su casa? ¿Qué ven sus niños que están haciendo estas personas cuando están en su casa? Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque especialmente los padres, nosotros vamos a ser llamados a cuentas. Nosotros somos considerados los hombres como los sacerdotes del hogar. Y quiero que entienda esto bien, padre, escuche bien. Va a haber un momento, hermanos, que Dios no va a preguntarle a mi esposa cómo pasaron las cosas en la casa. Y ahora, hermanos, yo sé que estamos en el año 2023, que el feminismo, que esto y lo otro. Hermano, esto no tiene nada que ver con eso. Dios es Dios y él establece sus reglas como las establece. Dios no va a llamar a mi esposa a preguntarle qué hizo ella con los hijos. Me va a llamar a mí. Dios no le va a llamar a mi esposa para preguntarle a ella que si ella vamos a decir, qué hizo ella conmigo, sino que me va a preguntar a mí qué hice yo por mi esposa, por mi familia. Así que eso es un aspecto, si usted necesita más información de eso, hable conmigo luego, hermanos, pero es un tema demasiado importante. No pasemos eso por alto. Entonces, en esta parte, hermanos, vemos acá que le dice el sacerdote, le enseña y le dice que cuando escuche, ¿verdad? Que le diga M aquí, ¿verdad? Cuando es llamado por él, cuando es llamado por Dios. Y Elías había pasado su vida entera al servicio de Dios. Su responsabilidad, como dijimos, pues era esa, hermanos, y tristemente se enfocó, no le dio valor, ¿verdad?, a dirigir a su familia como se supone que lo hubiera hecho. Así que tengamos cuidados. Y cuando escuchamos la palabra expiación, hermanos, la palabra expiada significa perdonada, ¿verdad? Expiación es perdonar. Y Dios estaba diciendo que el pecado de los hijos de Elí no podía ser cubierto por sacrificio y que serían castigados. Así que, hermanos, mucha información. Espero que haya podido procesar. Regrese luego el video y estudie, analice, escriba y apunte para la gloria de Dios. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad.
Señor, porque nos ayuda, Padre, a poder entender tu palabra de una mejor manera, Señor, y a poder continuar creciendo diariamente en tu estudio, en el estudio, Padre, de tu palabra, Padre, lo que tú nos has compartido como guía en nuestras vidas. Guárdanos, guíanos y ayúdanos, Señor, a que podamos ser más y más como tú. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Recuerden, sigamos buscando la presencia de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.